casa. Universidad Cooperativa de Colombia Campus Cali y su nueva especialización en geopolítica para las relaciones internacionales, les damos una cordial bienvenida a este conversatorio que estamos emitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Para conocer un poco más sobre nuestra propuesta con esta nueva especialización, estaremos llevando a cabo una serie de conversatorios y webinars que nos permitirán acercarnos al contexto globalizado y geopolítico actual. En esta mañana nos acompaña la coordinadora de la especialización, la doctora Aura Liliana de los Ríos, a quien le doy la bienvenida a este espacio y le pido que nos cuente cuáles son las expectativas con esta nueva especialización. Buenos días, Diana. Muchas gracias por la invitación y la bienvenida también a todos los asistentes a este nuevo programa que estaremos ofreciendo desde la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Cali a partir del próximo año. A todos los invitados quiero contarles que este conversatorio es una de las primeras actividades que estaremos llevando a cabo para dar a conocer la especialización. Toda vez que las inscripciones se abren a partir del próximo año e iniciaremos el programa a partir del segundo semestre de 2022. Como lo decía Diana, pues las expectativas que tenemos con la especialización son muy grandes. Esta especialización es una especialización pionera, no tanto no solo a nivel de Colombia, sino a nivel de la región, por cuanto el programa no registra presencia en el SNIES. Entonces allí tenemos una oportunidad para las personas que decidan estudiar esta especialización. La especialización, pues el objetivo de ella es una interdisciplinariedad entre la parte geopolítica y las relaciones internacionales. El egresado de esta especialización pues tendrá un amplio espacio de acción desde la posibilidad de resolver y plantear soluciones a problemas en el campo geopolítico en relación con las relaciones internacionales, valga la redundancia. Su campo de acción también es muy amplio, desde las instituciones gubernamentales, no gubernamentales como las ONG, empresas del sector solidario si manejan esta línea del comercio internacional y de las relaciones internacionales. Así pues que el egresado tiene un amplio campo de acción. Y reitero, es una especialización Diana de asistentes pionera, de la cual tenemos muchísimas expectativas y esperamos que todas las personas aquí invitadas pues se decidan por ella. Muchísimas gracias, Diana, por este espacio y doy paso a las personas invitadas al conversatorio. Gracias, doctora Aura Liliana. Bueno, visión geopolítica de las potencias Estados Unidos, China y Unión Europea en la actualidad. Es el nombre que le hemos dado a este conversatorio. Para su desarrollo contamos con el apoyo del Centro del Pensamiento Global de la Universidad Cooperativa de Colombia y la participación de nuestros invitados muy especiales a quienes tengo el gusto de presentarles. Nos acompaña la doctora Rita Giacalone. Ella es PhD en Historia y Master of Arts de la Universidad de Indiana de Estados Unidos, Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesora de la Universidad de Calgary en Canadá y de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Anteriormente fue profesora titular de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Igualmente, profesora invitada en universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Argentina, Colombia y México. Ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre geopolítica, geoeconomía e integración regional. En la Universidad Cooperativa de Colombia ha publicado los libros Geopolítica y Geoeconomía en el Proceso Globalizador y Política Internacional a principios del siglo XXI, Poder, Cooperación y Conflicto. También nos acompañará Diego Cardona.
Él es PhD en Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Máster en Estudios de Asia y África, énfasis en el Medio Oriente en el Colegio de México y curso anual de especialización de la Escuela Diplomática Española. Actualmente es profesor investigador en la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y ha estado vinculado a las universidades de los Andes, Javeriana y del Rosario de Bogotá y a la Universidad del Norte de Barranquilla. Entre otros cargos, ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, embajador en Egipto y Arabia Saudita, ministro plenipotenciario ante la Unión Europea, Bruselas y funcionario internacional de la Comunidad Andina y de la UNASUR. Y en nuestro panel de invitados también se encuentra Mauricio Torres, doctorando de la Universidad de Sevilla, España, en Economía Aplicada e Historia Económica, maestría en Economía y economista de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, docente de las Universidades Autónoma de Occidente y San Buenaventura de Cali y trabaja en temas de economía regional y urbana. Para iniciar este conversatorio, quiero darle un saludo muy cordial y una bienvenida a nuestros panelistas y también al doctor Edgar Javier Vieira, director nacional del Centro de Pensamiento Global de la Universidad Cooperativa de Colombia y coordinador general del Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo en América Latina y Europa. A nuestros asistentes les solicitamos plantear sus inquietudes y comentarios a través del chat de nuestro canal de YouTube y diligenciar el formato de asistencia que hemos publicado en este mismo espacio. Doctor Vieira, bienvenido, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Diana. Muy buenos días para todos los asistentes a este primer conversatorio. Muy satisfactorio como director del Centro de Pensamiento Global de la Universidad, poder estar aquí moderando esta reunión con estos tres panelistas que a su vez van a ser profesores de la especialización en geopolítica para las relaciones internacionales, programa que estuvimos concibiendo y gestando en sus orígenes desde el CEPEC, en el cual se ha encontrado todo el respaldo y decisión de la sede de Cali para darle inicio al mismo y el cual esperamos también llevar a otras sedes de la universidad en el país. Comenzamos con la temática de las tres grandes potencias. Los temas realmente de relaciones internacionales, geopolítica y su manejo prospectivo, que son las tres vertientes centrales del programa, cubren en realidad temáticas supremamente amplias. Pero el habitante de hoy en día tiene que tener, aquel que quiera realmente moverse en ese mundo globalizado, tener un conocimiento, una visión un poco más detallada del qué, el por qué de los distintos hechos que suceden en la escena mundial. La temática de comenzar con las tres potencias nos pareció la más lógica para iniciar mostrando cómo en el mundo hoy en día se vienen unos cambios y ajustes supremamente importantes. No es sino recordar un siglo XX dominado fundamentalmente por la disputa de liderazgo entre los dos sistemas, capitalista y comunista, liderados por Estados Unidos en la Unión Soviética. Eso que marcó el siglo XX, pues terminó ya para la última década, pasó el mundo aparentemente a un entorno multipolar, en el cual tenían asistencia y presencia, por un lado, el bloque europeo, donde varias de esos que son potencias económicas, sin embargo, decidieron trabajar en grupo, trabajar como bloque, como Unión Europea, que es lo que les da entonces un liderazgo y un peso en la escena mundial, y países emergentes en un mundo multipolar de distintas regiones, donde han ido también surgiendo otra serie de países proyectándose en la escena mundial. Pero dentro de todo ese escenario, pues lo más destacado es el desarrollo en los últimos años de China. El
es un crecimiento espectacular que podríamos centrarlo desde el momento en que Deng Xiaoping hace la gran apertura y vincula ya el mundo globalizado a que utilice a China para el comercio internacional, y eso le siguió el motor de desarrollo con una velocidad impresionante que lo tiene hoy en día nuevamente a puertas de un nuevo mundo bipolar, porque en este momento pues ya se sabe que frente a Estados Unidos quien realmente le va a competir en el liderazgo mundial es China. Entonces es en ese horizonte que nuestros invitados van a hacer una serie de comentarios y de reflexiones sobre aspectos geoeconómicos y aspectos geopolíticos. El temario es supremamente amplio. Yo simplemente dejaría entonces, para dar la palabra, señalado algunos de esos posibles retos y campos en disputa. Por un lado, un mundo que estuvo dominado siempre por Europa, un mundo eurocéntrico, que ya hoy en día pasa entonces a ese mundo multipolar con distintos intervinientes en diferentes regiones del planeta. Un mundo que estuvo también con el dominio completamente del Atlántico, repartido entre Europa y Estados Unidos, pero como hoy, con el crecimiento de China y tigres asiáticos, pues se da un desplazamiento hacia el Pacífico. Un mundo de valores democráticos occidentales que trataron de consolidarse con la globalización, pero que enfrenta hoy en día reacciones y entre ellas formas también de autoritarismo que cada vez se consolidan más en el mundo. Un mundo que estaba, por lo menos en 2 siglos, dominado completamente por la civilización occidental, pero que hoy en día entonces pasa a ver cómo la civilización de Oriente retorna y regresa otra vez a la escena. Un mundo donde el ejercicio del poder a través de la guerra clásica, da hoy en día en cambio origen a nuevos elementos, como por ejemplo la guerra cibernética, guerra híbrida, guerra no militar. El dominio y por último un dominio tecnológico enorme que pasa a ser hoy en día también una herramienta de poder, la disputa por el 5G, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. En fin, todo lo geotecnológico también entra a jugar ahora un papel supremamente importante para decidir el liderazgo mundial, y que debe llevar también a esa confrontación del mundo capitalista, digamos, del modelo económico capitalista clásico, bien sea de estado de bienestar o bien sea del neoliberal, pero que enfrenta hoy en día a ese modelo chino, ese híbrido chino entre capitalismo de Estado y socialismo de características chinas. En fin, no menciono más, esto solamente como para situar el alcance, la profundidad y la temática tan amplia y tan variada que domina hoy en día la escena internacional. Entonces, en este orden de ideas, hecha la presentación ya de los 3 panelistas por Diana, vamos a tener en su orden la presentación de Rita Giacalone, de Diego Cardona y de Mauricio Torres. En el caso entonces de Rita, la idea es tener unas intervenciones de unos 15 a 18 minutos para que luego podamos hacer una breve segunda ronda. Entonces, le daríamos la palabra en primer lugar a Rita Giacalone. Buenos días a todos. Es un placer compartir con ustedes parte de esta mañana para discutir un tema tan importante y además apasionante para los que estamos en este campo de estudio. Voy a compartir una presentación como, digamos, como guía y también para poder cumplir con el tiempo. Perdón, aquí, ok. Quiero hablar inicialmente de la situación geopolítica de la Unión Europea y les explico cómo está estructurada esta presentación. Voy a intentar, en el caso de los 3 actores
geopolíticos globales que hoy nos interesa analizar, voy a plantear las principales cuestiones geopolíticas que en 2018, 2019, o sea, antes de la pandemia, atraían su atención. Y luego voy a hacer lo mismo con la situación geopolítica o los temas geopolíticos actuales. El intento es entonces comparar qué continúa y qué ha cambiado, qué efecto en cierta medida indirectamente ha tenido la pandemia sobre la situación geopolítica de estos tres actores. Y finalmente hacer algunas reflexiones al respecto. Comienzo con la situación geopolítica de la UE, que antes de la pandemia se mostraba bastante complicada porque Europa venía sufriendo una serie de crisis, la del euro o de la deuda pública, la de los migrantes o refugiados, que llevaron en conjunto a aumentar el separatismo y nacionalismo de algunos sectores y culminaron finalmente en el Brexit, o sea, la salida del Reino Unido luego de un famoso proceso electoral en 2016, y cuya consecuencia más importante fue que la salida del Reino Unido cambió el balance de poder interno. La UE también había sufrido la anexión rusa de Crimea y era objeto de gran interés por parte de China, interés relacionado con su programa o su iniciativa Franja y Ruta, lo cual le generaba a la UE tensiones con Estados Unidos. Y luego de la anexión rusa de Crimea, otro problema geopolítico que se le planteaba era el surgimiento de Rusia como un nuevo polo de atracción para países del este europeo. Si lo vemos en la actualidad, la pandemia cuestionó espacios como el Schengen y también derechos humanos dentro de Europa. Disminuyó la capacidad europea para usar cooperación internacional en vista a alcanzar sus objetivos externos, pero además, mucho más importante, convirtió a la salud en cuestión de alta política, o sea, en una cuestión que puede llevar a hacer que algunos gobiernos cambien de orientación, asciendan o caigan. En sentido positivo frente a estos problemas que le crea, fomenta respuestas financieras conjuntas en la UE. Si vemos la situación geopolítica de Estados Unidos, antes de la pandemia ya se había retirado de megaproyectos regionales como en el Asia-Pacífico y en el Atlántico. Había firmado el llamado Acuerdo Fase 1 con China para limitar la guerra comercial entre ellos y estaba renegociando el NAFTA. Todo lo cual representaba un relativo aislamiento en sus relaciones internacionales para concentrarse en problemas domésticos, y no solo de tipo económico, sino también de tipo político, como el impeachment a Trump. En la actualidad, el aspecto geopolítico más destacado de Estados Unidos es su retirada de Afganistán este año. Es obvio que Afganistán ya no tiene la prioridad estratégica que tenía luego del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001, y aunque le genera disminución de imagen externa, esta medida es compensada por el gran apoyo que tiene en la opinión pública doméstica y por el menor costo en términos de vidas y equipamiento militar. La política o la situación geopolítica de Estados Unidos, su visión parece concentrarse en competir con China, para lo cual necesita limitar
compromisos de seguridad que no sean esenciales y se concentraría en sostener su apoyo a Taiwán, Japón, Corea del Sur y la misma UE. Si hablamos de China, antes de la pandemia, su mayor iniciativa geopolítica era la iniciativa Franja y Ruta, para asegurar el suministro energético, el comercio y las inversiones, sobre todo en Eurasia. Y en torno de ella había construido un collar de perlas defensivo, que si tenemos tiempo mostraré el mapa más adelante. Aquí lo tienen, por ejemplo, aquí tenemos las líneas que atraviesan el continente euroasiático desde el Pacífico para llegar por aquí hasta el Mediterráneo en Grecia y por aquí directamente hasta el corazón del Reino Unido y en el Mar del Norte. Este es entonces el ambicioso programa geopolítico y geoeconómico chino. Y para defenderlo se establece el collar de perlas, en el cual estas perlas rojas que observamos serían puertos o bases defensivas que asegurarían que no son atacadas las líneas de suministro económico que habíamos visto anteriormente. La iniciativa tiene entonces un aspecto terrestre y un aspecto marítimo y genera tensiones geopolíticas, sobre todo en esta zona. Y quiero señalar aquí rápidamente la ubicación de estas islas, porque el comercio de China y también sus fuerzas navales deben obligatoriamente en la actualidad transitar, salir del mar de China a través de este estrecho o de este. Estas son sus vías actuales. El collar de perlas busca asegurar que estas zonas no sean cortadas para su paso. Y en la actualidad, aunque China perdió algo de imagen externa relacionada con el origen del virus, esto ha sido compensada por su diplomacia de las vacunas. Y a causa de su interés en la iniciativa, está redefiniendo sus alianzas en el sudeste asiático a través de un nuevo megaproyecto regional que fue finalmente firmado en 2020. Si hablamos de la situación geopolítica global antes de la pandemia, vemos incertidumbre alta, interdependencia, competencia entre poderes, alimentada por la globalización, la revolución industrial y la revolución industrial actual. Todo lo cual produce dos aspectos que parecen contradictorios: mayor conectividad, pero también mayor vulnerabilidad. Y se pasa, como ya señaló Edgar, de un único poder dominante a la existencia de varios aspirantes. En el caso de Estados Unidos, la crisis global del 2008 había generado menor tolerancia para el ascenso de China, lo cual obligaba a China a diversificar mercados, internacionalizar su moneda para evitar ser alcanzado por la crisis financiera. La situación actual, para mí la más importante es que la salud se ha convertido en área de alta política. Esto es importante porque en una interpretación geopolítica positiva necesitamos de mayor cooperación, porque bienes públicos como la salud se vuelven más útiles cuando se difunden. El concepto de que si hay más vacunados es mejor para todos es obviamente cierto. Pierden entonces importancia diferencias en sistemas políticos y áreas de influencia a cambio de otros aspectos. Todo ello refuerza el rol del Estado, pero hay que tener en cuenta que no disminuye tampoco la interdependencia que existe y que
aislarse no va a aumentar, por lo tanto, la capacidad estatal. Hay, sin embargo, una interpretación negativa, la cual señala que, aunque la pandemia ha debilitado a todos los actores geopolíticos globales, ellos siguen teniendo la capacidad de afectar al sistema internacional, y aquí señalo al menos 3 de las formas en que pueden hacerlo. Pueden disminuir sus programas de cooperación internacional, como en el caso de la UE, lo cual obviamente va a afectar a los países receptores en desarrollo. Puede aumentar campañas de desinformación mediante fake news, hackeo, lo que llamaba Edgar la guerra asimétrica. Y puede incluso intentar aventuras militares para distraer atención de su población de muchos problemas internos, porque obviamente la pandemia también ha generado y va a seguir generando una situación de recesión económica más o menos prolongada. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Muy clara y muy ceñida el tiempo para esta presentación de algunos de los principales problemas que hoy en día existían antes de iniciarse la pandemia y cómo esta pandemia ha contribuido a modificar algunos de esos elementos. Luego, en la segunda ronda, pues podremos ya un poquito interactuar sobre algunos de esos puntos expuestos. Enseguida le doy la palabra a Diego Cardona, que va a hacer unas consideraciones ya un poco más amplias, una visión histórica, ya ligando un poquito más distintas etapas, alrededor también de las 3 potencias, Estados Unidos, China y Unión Europea. Por favor, Diego. Bueno, sí, muy buenos días. Un verdadero placer compartir este conversatorio con Edgar, con Rita, con Mauricio. Muchas gracias, doctora Aura Liliana y Edgar, por la invitación. Yo quiero compartir también pantalla para mostrar, digamos, algunos elementos de carácter más geopolítico. Entonces, no sé si están viendo en este momento unos mapas. ¿Sí los están viendo? Todavía no, doctor Cardona. No, todavía no. Aquí hay algún problema con esto desde que lo estábamos ensayando. Vamos a ver qué puede ser lo que sucede. Entonces, me dicen, por favor, si los ven. Todavía no. Bueno, vamos a ver. Entonces, diaporama. En este momento lo deberían estar viendo. ¿No? Doctor Cardona, deje de compartir y volvamos a empezar ya con la presentación abierta. Listos. Entonces, tengo la presentación abierta, pero ¿la están viendo? No sé. No, en este momento no está compartiendo. Vuelva a compartir. Bueno, vamos a ver. Entonces, volvemos. Zoom, y si no, me va a tocar hacerlo sin los mapas. Entonces, estoy compartiendo. Ok. Ahí deberían estarlo viendo. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces vamos a pasar al modo diaporama para pasarlo en más amplio. Ahí lo ven, ¿no es cierto? Perfectamente. Debe decir el título, la primera diapositiva. Está bien ya. Bueno, perfecto. Entonces vamos a mirar, como se trata de promover la especialización en geopolítica, cuando uno dice geo, está hablando de geografía. No es que la geografía sea lo único, digamos, que sea válido para este campo, porque para analizar la política de una gran potencia o de un país intermedio o de un país pequeño, es necesario aproximarse. Si se aproxima desde la geopolítica hay que ver la geografía, pero para poderlo entender no basta con esto. Sabemos que hay que entender su visión del tiempo, su visión de los espacios, su visión del otro, hay que entender su historia, hay que entender algunas características étnicas, económicas,
en fin, que son, digamos, ya el componente general de eso que llamamos las relaciones internacionales, los que trabajamos en esa área. Pero para concretarnos, digamos, de momento con este abrebocas, que es la parte geopolítica, simplemente quisiera citar muy rápidamente parte de digamos, de algunos elementos históricos fundamentales de larga duración de la disciplina de la geopolítica como tal. Hay también geoestrategia, hay geoeconomía, pero de momento simplemente yo lo que trato de mostrar es que hay una división tradicional entre los autores de geopolítica, entre eso que llaman las potencias o los países de importancia continental y los países de importancia marítima. Citemos eso en unos 3 minutos. No todos los países le dan la misma importancia, los que tienen incluso costas, a sus mares y a la expansión o a las áreas de influencia marítima que a las áreas puramente territoriales internas. Cuando uno mira a China, en lo fundamental, en su historia, fue el país más importante de la historia mundial durante más o menos unos 25 siglos, tiene una historia registrada de unos 50 siglos y solamente comenzó, digamos, un proceso de decadencia a partir del siglo XVII, tal vez. Estamos muy mal acostumbrados a que entre el siglo XIX y comienzos del siglo XXI China era marginal, pero se nos olvida que había unos 25 siglos atrás en los que era el país más importante del mundo antes de la revolución industrial que llevó a Inglaterra a ser el país dominante. Pero China tenía un proceso de expansión que nunca fue marítimo, siempre fue continental, siempre fue hacia el sur y hacia el oeste. Egipto es un país con costas, pero que sin embargo tuvo siempre una expansión básicamente continental, básicamente terrestre, Nilo arriba. Cuando se habla de la historia de los grandes faraones egipcios, y estamos hablando naturalmente desde el siglo XXV, siglo XXVI antes de nuestra era, es decir, hace 45, 46 siglos, los registros que existen es fulano de tal, fue un gran faraón porque llevó los límites de Egipto hasta la cuarta catarata, el otro la llevó hasta la tercera, el otro lo llevó hasta la segunda, el otro llegó hasta el norte de Sudán, en fin, era expansión continental. Cuando uno mira la expansión asirio-caldea, era continental. Cuando uno mira Esparta, era expansión continental, no tenía una buena marina, ni mercante, ni de guerra, pero cuando uno mira Atenas, o cuando uno mira a los fenicios, es otra cosa. Cuando uno mira a los fenicios, se da cuenta que su expansión nunca fue terrestre, fue básicamente marítima por todo el Mediterráneo. Fundaron algunas ciudades importantes, por ejemplo, Cádiz fue fundada por los fenicios. Cartago, lo que hoy día sería, digamos, la ciudad de Túnez, fue fundada por los fenicios. Había más o menos 40 instalaciones comerciales a lo largo de las rutas marítimas fenicias, era expansión marítima. Cuando uno veía Atenas, era básicamente su marina mercante, su marina de guerra, digamos, para cuidar a la marina mercante. Cuando uno mira la historia de Venecia, que es lo que más tarde va a pasar con Inglaterra, es una expansión eminentemente marítima. Venecia, el Véneto era muy pequeñito, llegaba hasta el borde de los Dolomites, pero no se extendía más allá de 120, 130 kilómetros actuales hacia el corazón de Italia, a diferencia de Florencia, por ejemplo, que era eminentemente continental. Alemania en eso ha sido también un país eminentemente continental, siempre ha intentado expandirse hacia el sur, hacia el oriente de la actual Alemania, buscando, vamos a ver ahora un mapa, los pueblos germánicos. En el caso de Rusia, que no es el tema central, pero tenemos que mirarlo por simplemente un tema de actualidad importantísimo, y la referencia que hizo Rita es muy acertada. Rusia como atractivo para Europa del Este ha sido básicamente, digamos, una expansión de naturaleza continental. Esta diferencia entre lo continental y lo marítimo es interesante porque, digamos, nos permite entender algunos de los elementos centrales de la geopolítica global. Esta es la visión estadounidense del mundo, es decir, América, no solo América, el continente, sino América, United States of America, en el centro de las consideraciones mundiales, al punto de que los mapas, estos son mapas de hace 30, 40 años, los mapas que eran impresos anteriormente en Estados Unidos venían así,
Es decir, Estados Unidos en la mitad de la proyección, el continente americano en el corazón, partía en la masa continental asiática, casi euroasiática, que es, lo cual es un poco absurdo, pero es una visión que cada país ve el mundo a su manera y se ve a sí mismo como centro del mundo. Mientras que China, ustedes ven aquí, en los mapas, incluso desde China, este es el mapa del Pacífico, esta es una versión tipo National Geographic, porque en los mapas chinos el continente americano aparece distorsionado y digamos, lo que existe en la mitad es el Océano de la Gran Paz. Y ustedes ven por qué los asiáticos dicen que Europa, que estoy señalando con el cursor, es una península de Asia. Claro que se enojan si uno les dice, sí, de la misma manera que, por ejemplo, la cabeza es una parte del cuerpo. Esto simplemente por alborotar el avispero y por motivar el debate. Pero lo interesante es que los chinos tienen otra visión del mundo. Claro, ubican a China en el corazón, pero entendiendo este mapa, uno se da cuenta de una serie de elementos que vamos a mostrar ahora. Simplemente para mostrarlo, esta es la gran Rusia. En el juego de Eurasia es el país más grande de toda Europa, es más o menos la tercera parte de todo el continente europeo y es al mismo tiempo el país más grande del continente asiático. Es más o menos el 40% del tamaño general de Asia. Y lo que vemos es una gran masa terrestre que tiene un proceso de expansión tradicional, primero hacia el este, llegó a tener, a poseer Alaska, y luego hacia el sur, y luego hacia los mares cálidos y hacia el continente europeo. Entonces, de lo que han tratado de hacer primero los ingleses, luego Estados Unidos, ha sido frenarlo, digamos, crear un cinturón de contención, que ahora vamos a ver en qué consiste, con un elemento nuevo que es la ruta del Ártico, que se está abriendo espacio, 2 grados o 2,5 grados más de temperatura mundial, liberaría completamente la ruta del Ártico, lo cual explica por qué Rusia no hace gran cosa frente a los temas de calentamiento global. Esta es la visión tradicional que tenía, digamos, Inglaterra, luego que heredó el Reino Unido, y que predomina en los grandes análisis estratégicos desde los Estados Unidos. La idea de que hay un área central asiática, básicamente ruso, parcialmente china, la idea de que hay digamos, un creciente marginal que viene desde Europa, toda Europa occidental, Medio Oriente, India y una parte de lo que hoy día sería el Indo-Pacífico. Es decir, que quien controla el área pivot controla Eurasia, y quien controla Eurasia controla el mundo. Entonces, de lo que se trata es no de tratar de dominar el área pivote, porque es muy complicado, desde Napoleón ya se sabe, y Hitler también lo aprendió, sino la idea es controlar el área vecina. Y eso es lo que ha hecho en buena medida también la política exterior de Estados Unidos. Ahora lo miramos. Esto es simplemente un tema histórico que es importante. La Unión Europea tiene una particularidad, y es que antes su visión geopolítica, geoestratégica, no era europea, a pesar de que la idea de Europa es muy vieja, desde los templarios viene, el siglo XI, o sea, eso no es tan nuevo. Y ha habido 4 o 5 intentos importantes, incluso el nacionalsocialismo intentó tener una Europa, una Europa alemana, desde el Rin, límites con Francia, hasta el Pamir, o sea, límites con China. Y parte de la estrategia alemana era, todo esto que aparece en colores terracota, son zonas de poblamiento de origen germano. Entonces la idea es que Alemania se definía como, se sigue definiendo como un pueblo, Volkswagen, el carro del pueblo, y que donde hubiera pueblo alemán, porque operan con el derecho de sangre, ahí había derecho al territorio que debía ser territorio alemán. Esto, digamos, era la visión alemana. ¿Alguien diría que esa visión ha desaparecido? No ha desaparecido. Toda la expansión y ampliación de la Unión Europea, desde que tenía más o menos 15 países hasta la actualidad, a pesar de las dificultades, se ha dado en áreas que eran antes de influencia alemana. Los abuelos hablaban alemán como segundo idioma, los padres hablaban ruso o hablan ruso como segundo idioma por la influencia rusa en Europa Oriental. Los actuales jóvenes vuelven otra vez a hablar, pues fuera del inglés, British English, vuelven a hablar alemán. Y ya no están dejando de hablar ruso,
digamos, no hay una segunda lengua en la cual se pueda entender con sus padres, pero sí podrían entender incluso con sus abuelos si se quisieran entender en una segunda lengua. Es decir, están recuperando el alemán. Y además la ampliación y las grandes áreas, digamos, no solo de la Unión Europea, sino parcialmente también de la OTAN, tienden justamente a tener algo que decir en esas áreas que antes fueron alemanas. Y como el destino de la Unión Europea es cada vez más alemán. Es decir, el estado económico de la Unión Europea depende de qué pase con la economía alemana, cada vez depende menos de Francia, cada vez depende mucho más de Alemania, ya salió del juego, digamos, de la Unión Europea el Reino Unido. Aquí hay un tema que es importante y es que todavía no hay una política exterior común ni una política exterior en materia de defensa. Hay un germen ahí que intentan lanzar cada vez que pueden desde hace por lo menos 15 años, pero todavía, digamos, el imperio de las pretensiones nacionalistas en política exterior y en defensa es muy poderoso y no quieren ceder competencias frente a Bruselas. Entonces, uno no puede decir que la Unión Europea, que antes era simplemente tenía una visión estratégica alemana o francesa, o italiana, o española, o inglesa, hoy día tenga una visión europea en términos generales, porque todavía esa visión no existe. Existe para conformación interna, y el por qué sí depende de la competencia internacional. Es decir, la integración europea es neofuncionalista en cómo se hace, pero el por qué se hace tiene que ver con el viejo neorrealismo de competencia frente a Estados Unidos, frente a China, frente a Rusia, porque si no se unen, simplemente tienden a desaparecer. Volvemos a la visión estadounidense del mundo, algo sobre Rusia simplemente muy breve, para mostrar digamos, las flechas de expansión rusa histórica, Siberia, el resto de las zonas del país, y esta nueva, que es la zona del Ártico. Más o menos la mitad del Ártico es ruso. Y cuando se libere la ruta del Ártico, que serán muy pocos años, no es si se libera, cuando se libere, eso ya es un hecho, entonces ahí hay una nueva aproximación al tema. Esto es un tema importante, y lo que está en negro es la visión desde una potencia marítima como Reino Unido y una potencia marítima también importantísima como los Estados Unidos. Lo que aparece en rojo es la zona que rodea el pivote, es el área, digamos, que Occidente quiere controlar con alianzas, primero con Europa, OTAN, con alianzas en Medio Oriente, con alianzas nuevas con India. Está tratando de incorporar a India a la región Indo-Pacífico. ¿Para qué? Para controlar a Rusia y a China, no es solamente China. Entonces, ahí hay una visión que es bien interesante, es control de un área y alrededor de esa área, digamos, hay una potencia marítima importantísima. Desde China, volvemos al tema, China tiene, digamos, su área de expansión territorial geográfica, era básicamente la región de Xinjiang, que es la zona uigur hoy día. No se nos olvide que en Xinjiang queda el centro de lanzamientos espaciales, que en Xinjiang queda también el centro de experimentación nuclear del OCNOR, que no se nos olvide también que Tíbet, por ejemplo, es el mayor reservorio mundial de uranio, torio y cobalto, lo cual quiere decir que Xinjiang y Tíbet seguirán siendo chinos, y tocarlos significa afrontar eventualmente incluso la guerra. Entonces, este no es un problema secundario, para China es un problema fundamental. Y el otro tema, pues naturalmente, es Taiwán, que es visto desde Occidente como un tema internacional, pero que es visto como China como la primera prioridad nacional. Entonces ahí hay digamos, un choque de visiones frente a este tema. Esto, bueno, yo lo voy a... con 3 minutos. Sí, listo. Entonces, básicamente esto es el proceso de expansión chino. No es solamente, yo difiero ahí de la posición que tiene Rita sobre el collar de perlas, no. Es que por primera vez se está viendo que un país está planteando un proceso de expansión importante, no solamente por tierra, estamos hablando de grandes rutas, estamos hablando de gigantescos ferrocarriles, sino también por mar.
Es decir, todo esto que está construyendo China en esta zona son bases comerciales, no son bases militares. Entonces, hay una pretensión de una base que puede ser comercial y militar en Gwadar, simplemente, que va a ser como el Qatar del futuro, pero por lo demás es una expansión al mismo tiempo por tierra y al mismo tiempo por mar. Por ejemplo, el mismo Egipto está transfiriendo su capital para acercarlo a la zona de Suez porque el centro económico, digamos, la gran maquila que va a tener de producción, no solamente de comercialización como Panamá, va a ser fundamental. Este es el mismo proceso con el elemento nuevo, que es la ruta polar. Esta es la región Indo-Pacífica, ya Rita hizo referencia a esto, yo creo que este es un tema que es bien importante. Antes se hacía una división entre Asia-Pacífico, la región del Océano Índico, y hoy día lo que está en verde es la región del Indo-Pacífico, que es a la que Estados Unidos le está, apuntando. Entonces, simplemente para concluir, una visión rusa que uno puede ver ahí, la visión china como corazón del mundo, pero con una pretensión ya no solamente terrestre, sino terrestre y marítima al mismo tiempo. Esto nunca se había visto. Y la visión, y esta simplemente que es ya un aspecto que no tiene que ver con grandes potencias, sino cómo podemos ver la geografía desde otro punto de vista. Y la visión australiana del mundo, pues naturalmente nos muestra una primacía de Australia en el Océano Pacífico, lo cual va, digamos, a los acuerdos o los tratados de Australia con Estados Unidos y con Reino Unido. Ese yo creo que ese era el esquema que yo quería, digamos, compartir por ahora. Ya veremos algunos otros temas si hay preguntas y en los próximos conversatorios en los cuales ya se puede ir profundizando, digamos, cada uno de los elementos y ya nos divertiremos un poco en la especialización con cada una de estas temáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Evidentemente, como estás diciendo, has situado la amplitud y la posibilidad de miradas distintas, de consecuencias y de efectos diferentes que tienen todas estas distintas regiones a nivel mundial. Además, como señalamos al principio, si bien estamos haciendo énfasis hoy en las potencias Unión Europea, China y Estados Unidos, esto muestra también el papel que en los próximos conversatorios podremos también tratar, referidos ya a otras naciones emergentes. El peso de Rusia, la alianza de Rusia con China en un bloque euroasiático, India jugando un papel ya de neutralizador de China, con un Estados Unidos buscando basarse más en India, Australia y Japón. En fin, ahí tenemos, esto es una muestra, la que ha hecho Diego, de toda la cantidad de fuerzas geopolíticas que hay en el orden mundial. Por último, vamos a tener en esta primera ronda la intervención entonces de Mauricio Torres, que se va a referir más después de esta presentación, sobre todo con énfasis en aspectos geopolíticos. Mauricio va a referirse más a los aspectos geoeconómicos. Adelante, Mauricio. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? ¿Me observan bien? ¿Me reconfirman, porfa? Sí, se escuchamos. Ok, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación para pues, participar en el respectivo conversatorio. Gracias a las directivas, a profesores y a la institución. Ya les comparto. Un momentico, por favor. Estoy acá. Ok. Estoy compartiendo, ¿me confirman? Sí, ya estamos viendo su pantalla. Bueno, en ese orden de ideas, como estoy digamos, en este contexto ahora en la parte geoeconómica, hay una herramienta yo la considero muy útil, muy versátil, que se llama Gallmeier. Fue elaborada por unos suecos, una familia sueca, y de alguna manera nos da una visión sobre algunos indicadores tanto cuantitativos como cualitativos.
Aquí están observando en este respectivo cuadrante, me sale un mensaje, dice al hospedador, le ha pedido que inicie su video, iniciar video. Ok, no sé por qué me sale el mensaje. Bueno, están observando, estamos relacionando aquí en este cuadrante dos variables. La esperanza de vida, la cantidad de años que una persona espera vivir, y el ingreso per cápita por habitante, ajustado a la inflación o a la paridad de poder adquisitivo. Por ejemplo, en el caso de China, antes de ello, en 1800, pues está indicando que entre más grande sea el círculo, me está indicando la circunferencia, que es aquel país con mayor tamaño poblacional. En 1800 la esperanza de vida en China era solamente de 32 años y el ingreso por habitante solamente era de $984 por persona. Este otro país verdecito corresponde a los Estados Unidos. El tamaño de la circunferencia es mucho menor, lo que indica que el tamaño poblacional era obviamente inferior al de China. La esperanza de vida era aproximadamente 40 años y el ingreso por habitante era de $2.130 por habitante. Claramente está indicando que desde 1800 pues comenzaban a generarse esas disparidades aquí asociados al ingreso por habitante. Otro país, si no estoy mal, Alemania, como lo estaba nombrando ahora, para 1800 la esperanza de vida era casi de 39 años, pero el ingreso por habitante era de $1.640 por persona. Bueno, entonces vamos a darle play y analizar cómo han evolucionado estos países en función de la esperanza de vida y el ingreso por capital, por persona. Esta relación no es una causalidad, son correlaciones de variables. De alguna manera, la esperanza de vida la captura mucho el ingreso por habitante. Porque a medida que un país genera mejores y mayores condiciones de crecimiento y desarrollo económico, pues se ve reflejado en algunos indicadores que están asociados al bienestar, como la calidad de vida o la calidad de vida. En este caso, la esperanza de vida. Entonces, voy a darle play y miremos cómo ha evolucionado de 1800 a 1900, 100 años, un siglo. El verdecito corresponde a Estados Unidos y poco a poco, pues obviamente Estados Unidos y China, pues a pesar que van pasando, ya vamos 50 años, se va quedando estancada. Y Estados Unidos gradualmente va generando mayor ingreso per cápita asociado a una mayor esperanza de vida. Listo. ¿Están observando bien toda la imagen? Por favor, ¿me confirman? Sí, se observa, gracias. Listo. Pasados 100 años, un siglo, mire ya, la esperanza de vida de Estados Unidos era de 50 años o más y el ingreso por habitante de $8.450 por persona. En el caso de China pasaron 100 años, 31 años la esperanza de vida y solamente $917 por ingreso por habitante. Y aquí pues ya comienza a hacer, digamos, vinculación, este grado de asociación tanto comercial, cultural, económica, el Reino Unido, donde ya la esperanza de vida es casi de 52 años y el ingreso por habitante de $840 por persona. Y por lo tanto, pues vemos que, pues vuelvo y repito, bueno, China estancado, pasado un siglo, y estos países, pues que se identifican con el color azul, corresponde al continente africano, como Etiopía.
Pasados 100 años, en Etiopía la esperanza de vida solamente de 30 años, el ingreso por habitante de $540 por persona. Bueno, ahora vamos otros 100 años. Entonces vamos a ver cómo gradualmente ya de 1900 al 2000, China gradualmente en el tiempo va mejorando su ingreso por habitante, que ya sabemos que el ingreso por habitante es el ingreso per cápita, que es el PIB, la producción de un país, la cantidad de bienes y servicios que produce una economía, dividido por el número de habitantes. En otras palabras, del 100% de la torta, ¿cuánto nos toca a cada uno? Y bueno, vamos a ver cómo China, pues a su vez, después de 1900, pues el tamaño de circunferencia se va incrementando, lo que va indicando, en otras palabras, que el crecimiento poblacional se vuelve exponencial, en el caso de China, pero a su vez van mejorando sus condiciones de vida asociadas al ingreso per cápita y eso va generando un reflejo, digamos, positivo, en este caso, en una variable cualitativa que está asociada al bienestar o a la calidad de vida, que es la esperanza de vida. Entonces vamos de 1900 al 2000 y le doy. Y ahí le hago stop. Ahí terminó la Segunda Guerra Mundial, viene la Guerra Fría. Listo, la última década. Ok. Miren cómo el tamaño pues, de la circunferencia de China aumentó, lo que me está indicando pues, que son unos países, que no es el primero o el segundo país más poblado en el mundo. La esperanza de vida aumentó casi a 70 años o más. Y el ingreso por habitante, $4,320 por persona. Y miren que aquí van generándose, digamos, una agrupación, una concentración o una aglomeración de países. Obviamente Estados Unidos aumentó el tamaño de su circunferencia, mayor tamaño poblacional, la esperanza de vida casi de 78 años y el ingreso por habitante es $46,000 por persona. Y estos países que están en este nivel 4, aquí identificados, pues aquí está Japón, la esperanza de vida casi 82 años, casi, y el ingreso por habitante casi de $34,000 por persona. Y todos esos países que están agrupados aquí, pues está obviamente aquí Alemania, Italia, Suecia, Australia, Francia, casi 80 años la esperanza de vida y el ingreso por habitante casi de $36,000 por persona. Otros países aquí, Canadá, casi 80 años la esperanza de vida y casi $39,000 por persona el ingreso por habitante. Bueno, y Arabia Saudita, pues país pues obviamente donde la gran mayor concentración de los ingresos provienen de la producción del petróleo, 74 años que hay, 74 años la esperanza de vida y el ingreso por habitante de $40,000 por persona. Vamos ya terminando pues cómo evoluciona, mira el caso de China y bueno, aquí estamos también la India, un país que de alguna manera está dando esos pasitos lentos, pero digamos relativamente seguros. Al 2002, pues la esperanza de vida casi de 64 años y el ingreso por habitante de $2,620 por persona. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, vamos a lo siguiente. Un momento por aquí. Terminemos al 2018. Y vemos ya, y ya observamos que al 2018 ya China pues va desplazando de alguna manera a Japón, que Japón era antes de considerar la segunda, ahora es considerada la tercera, y China ya la considera la segunda. Y mira, pues ya el tamaño poblacional de China aumenta gradualmente, aumenta pues obviamente significativamente. Y la esperanza de vida es casi ya 77 años con un ingreso por habitante, un ingreso per cápita de $16,000 por persona. Y estos países pues siguen el mismo patrón de comportamiento, ¿cierto? Muy asociado a Estados Unidos como primera potencia mundial, ¿cierto? Y generan como una cierta agrupación, ¿ya? Que
¿qué variable nos puede dar como una variable proxy para generar esta agrupación de esos países de nivel 4? Es decir, países con alto nivel de ingreso asociado a una mayor esperanza de vida. Pues creo que la única variable que permite generar este patrón de comportamiento de estos países, pues tiene que haber una variable que genere esa aglomeración o esa concentración de países. Y esa variable, que es una variable proxy, es el PIB per cápita. Son países, pues obviamente, que generan que la mayor cantidad del PIB de Europa está concentrada en estos países y que de alguna manera, vuelvo y repito, pues se ha reflejado en indicadores que están asociados al bienestar o a la calidad de vida, como la esperanza de vida en este caso. Y China, pues aquí poco a poco, gradualmente, ya pues al 2020 y al 2021, pues ha generado, digamos, mejores condiciones de calidad de vida asociados a un mayor ingreso. Eso ya comienza a indicar, obviamente, que China ya comienza a jugar un papel, como ustedes, los demás docentes, expositores han expuesto y han expresado, pues ya comienza a jugar un papel muy determinante y muy relevante en todo este contexto geoeconómico y geopolítico. Para terminar, voy a dejar de presentar aquí, por favor. Para terminar, voy a presentar lo siguiente. Aquí estoy acá, denme un momento, por favor. Denme un momento, por favor. Termino aquí. Voy a compartir. Wow. No me lo observa avanzado. No. En fin. Cuando la voy a compartir, no me la detecta. La presentación de PowerPoint. Compartir. No. Ya la pillé aquí. Gracias. Bueno. Para terminar, estoy compartiendo, ¿me confirman, profesores? Sí, estamos viendo su pantalla. Sí, cómo no. Para compartir, pues quería expresar esos pequeños hechos estilizados de geoeconomía, pero quiero ir a lo último, según las fuentes del Fondo Monetario Internacional. Países avanzados, pues Estados Unidos, obviamente, Japón, Reino Unido y Canadá. El comportamiento del PIB, pues ya del 2019, 2020, 2021. En el caso de Estados Unidos, pues 2020 enfrentándose a una alta recesión económica y una leve recuperación aquí, pasado del menos 5.9 a 4.7. Alemania, menos 7, 2020, obviamente todo asociado a la pandemia, al COVID. O sea, ningún país se salvó. De alguna manera, algunos países tienen un mayor músculo financiero para poder, digamos, sobrellevar todo este impacto de lo altamente improbable. Alemania pasado del menos 7 a una recuperación, digamos, significativa del 5.2. Reino Unido, menos 6.5 el año pasado. Las proyecciones del 2021 ya terminamos el 2021, estamos al 2 de diciembre, pasamos al 4%. Y pues aquí el caso particular de China. Venía obviamente 2019, un ciclo económico de auge. China luego tuvo una leve recesión económica, pasado del 6.1 al 1.2, pero aquí lo particular, pues que de todos los países aquí que sean considerados potencias o países desarrollados, industrializados o y algunos emergentes, pues China pasó del 1.2 al 9.2%. Digamos de que de todos los países, tanto desarrollados o emergentes, pues China fue el que tuvo el menor impacto negativo producido por la pandemia. Ya pasado del 1.2% al 9.2%. De alguna manera, pues me están indicando que estos países pues, obviamente no tienen un buen músculo financiero para poder enfrentarse a esta pandemia. Son productores obviamente de muchas medicinas,
dueños de muchas farmacéuticas, entonces les permite tener una posición muy dominante en el mercado. Con esto pues quiero terminar pues aquí mi participación en este conversatorio de geopolítica y relaciones internacionales, en este caso analizando pues estas potencias, China, Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente Alemania, Francia, que obviamente son los países que tienen mayor participación en el PIB, tanto de Europa, y bueno, no siendo más, pues muchas gracias por la invitación, y bueno, quería terminar esta pequeña participación con este cuadro que muestra la proyección del PIB pues, de estos respectivos países. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Mauricio, Muchas gracias, Mauricio. Entonces, ahorita hacemos una breve rondita rápida de apreciaciones finales, bien sea porque se quiera hacer algún comentario sobre las otras presentaciones, o yo invitaría, así sea breve, a que también se hiciera alguna pequeña reflexión sobre Estados Unidos, porque pues, los desarrollos de las presentaciones han estado muy completas en otras áreas, pero yo creo que vale la pena cerrar con algún pequeño comentario sobre la perspectiva y situación de Estados Unidos. Un Estados Unidos que con el gobierno Trump pasó a aislarse y a manejar de la peor manera las relaciones internacionales, que inició inclusive una guerra comercial con China, todo justificado en la gran pelea tecnológica de quién va a controlar finalmente el 5G, y en donde ahora el gobierno Biden pues trata en un país dividido y polarizado de reenfocar un poquito esto y de tener una mejor articulación. Toda esta pelea tecnológica y comercial, los invitaría a que brevemente pudieran hacer los tres algún breve comentario. Doctor Vieira, perdóneme que lo interrumpa también. Quiero decirle que tenemos 2 preguntas en el chat. Usted me dirá en qué momento las podemos plantear. Sí, hagamos esta presentación breve y pasamos a las preguntas. Perfecto, gracias. Entonces, Rita, por favor. Gracias, muy amable. No sé si cambiar, bueno, ustedes me dan por ahí. Con respecto, en realidad yo iba a hacer un comentario en otro sentido luego de ver la presentación de Mauricio, pero como Edgar nos vuelve a llevar al tema específico de Estados Unidos, quiero señalar no tanto el problema tecnológico, los conflictos tecnológicos han existido antes en la historia y posiblemente seguirán, y han sido no solo entre potencias o poderes que tenían expectativas y estrategias opuestas, sino que han sido también entre aliados. Ha habido problemas y pujas tecnológicas entre tecnologías europeas y tecnologías estadounidenses, y nosotros como latinoamericanos lo conocemos. Sabemos que hay países del cono sur más influidos por las tendencias y la influencia europea, que utilizan todavía ahora un sistema de electricidad, sistemas de televisión, etcétera, que no son compatibles en absoluto con los de Estados Unidos, Canadá, México y la zona del norte de Sudamérica. Y eso es simplemente una competencia tecnológica que dominó buena parte del siglo XX y sigue en pie, y no es con China o con un poder alterno, sino entre aliados geopolíticos como los europeos y Estados Unidos. Creo que es importante el cambio de Trump a Biden. No es un simple cambio de detalle. Creo que, por un lado, la elección de Trump abrió los ojos a la dirigencia política estadounidense acerca de que su expansión externa estaba generando realmente problemas internos
que eran en cierta forma obviados por ellos, que ellos habían dejado de prestar atención a las demandas internas. Si hay que reivindicar algo del gobierno de Trump, es no lo que él hace, sino lo que intenta expresar, y es que son las demandas insatisfechas domésticas. Biden, en cierta medida, y sus asesores las han reconocido, y eso es valioso. La retirada de Afganistán creo que es el punto clave que muestra eso. El apoyo que ha obtenido es obvio y evidente, y ese apoyo doméstico es lo que le va a permitir no solo recuperar o reanimar la economía interna, que es una de las demandas obvias, no solo en Estados Unidos, también en China. O sea, China, lo que está mostrando Mauricio son proyecciones del PIB, o sea, cómo en el año 2019 se esperaba que se mantuviera o llegara a ser el PIB en el 2021. Eso no quiere decir que el PIB en 2021 haya alcanzado esa proyección. Y para terminar entonces con Estados Unidos, creo que un Estados Unidos que recupere la confianza, o una dirigencia estadounidense que recupere la confianza interna de su población, es fundamental para cualquier estrategia hacia afuera que quiera aplicar. Gracias. Muchas gracias, Rita. Diego, por favor. Sí, yo comparto plenamente lo que acaba de mencionar Rita, entonces no me voy a referir a esto porque no quiero echarle pintura blanca sobre la nieve. A ver, pero hay un punto que a mí me parece que es importante, que vale la pena, porque cuando gobernaba Trump, mucha gente en América Latina y en el resto del mundo decía, es que Trump no sabe lo que está haciendo, es que es un loco, es que está improvisando, es que no saben para dónde van. Eso no es cierto. Entonces, vale la pena mencionar, y para retomar algo que Rita había dicho, que a mí me parece que es bien interesante, que el cambio de Trump a Biden no es un cambio cualquiera, como no lo fue de Obama a Trump. Es que detrás de Trump hay una teoría de relaciones internacionales. Hay una versión dura del llamado neorrealismo, especialmente un autor que se llama Mearsheimer. Mearsheimer es el autor de cabecera de Steve Bannon y es el autor de cabecera de lo que puede haber leído en su vida Trump o parte de sus asesores. Y ahí hay un asunto que es fundamental. Si nos imaginamos el mundo lleno de una serie de actores, por un lado están, digamos, los estados, pero además de eso hay organizaciones internacionales, además de eso hay compañías transnacionales, además de eso hay grandes, gigantescas ONGs, asociaciones civiles, en fin, y otra cantidad de actores de pleno derecho de la vida internacional, ya no son solamente los estados. Ese interrelacionamiento conforma una red. ¿Y qué es lo que dice o escribió Mearsheimer, que siguió Trump muy al pie de la letra, muy bien aconsejado, muy mal aconsejado por Steve Bannon? Que para fortalecer algunas de las unidades, en este caso Estados Unidos, lo ideal es no solamente hacer decrecer a otros, sino sobre todo debilitar el sistema. Entonces la idea era debilitar todo el sistema de Naciones Unidas, no solamente la Asamblea General, no solamente el mismo Consejo de Seguridad, no solo las 25 o casi 30 organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas, sino al mismo tiempo, digamos, tratar de debilitar el sistema porque ahí hay poder compartido. La idea era refortalecer a Estados Unidos para darle, digamos, alguna ventaja a sus electores que estaban pidiendo proteccionismo y desarrollo comercial, económico y una estrategia no de intervención en el mundo, sino de aislacionismo. Y en el caso de Biden es una vuelta atrás. En muchos temas hay una parte estratégica que es nueva, pero hay una vuelta atrás hacia la interdependencia, otra teoría de relaciones internacionales, que dice que los temas económicos son fundamentales, que lo militar es muy importante, pero que no es el tema que decide todo.
que no hay alta y baja política, siendo la alta política la estructura militar de defensa, de seguridad nacional o internacional, sino que hay otros temas que pueden ser equiparables y que de la cooperación se gana más que de actuar solo. Es decir, que hay que fortalecer el sistema, a diferencia de Trump, que hay que debilitar el sistema, que hay que fortalecer el sistema porque fortaleciendo el sistema los mismos Estados Unidos se ven favorecidos. Que hay digamos, una visión del cielo a la tierra que yo creo que es muy importante, con un elemento estratégico que sí es nuevo. Estados Unidos en Afganistán o en Irak realmente no estaba persiguiendo terroristas. Estados Unidos ahí lo que estaba era copando territorio de esa zona alrededor del pivote, territorio que había quedado vacío desde la caída del Shah de Irán, que era muy cercano a las alianzas occidentales desde 1979. Entonces la idea era copar territorio. Si de paso perseguían terroristas, pues bueno, se hacía. Y curiosamente la estrategia de Biden es, bueno, en el Rimland, que es toda esa zona, desde Europa, Medio Oriente, India, Asia Sudoriental, hay una rebelión, y hay una rebelión que se llama Rebelión Islámica. Y esa rebelión islámica derrotó a la Unión Soviética en Afganistán, derrotó a Estados Unidos también en Afganistán, derrotó a no solo a Estados Unidos, sino a Francia y a otras potencias en Siria, aliada con, digamos, con Rusia. Y entonces la idea es esa rebelión del Rimland, esa zona, el cuerno, digamos, que rodea el pivote, puede dar cuenta fácilmente, le puede poner suficientes problemas, digamos, a la expansión posible de Rusia hacia el sur y hacia el occidente. Y Estados Unidos podría concretarse en la zona de Indo-Pacífico. Ahí hay una estrategia nueva que es distinta, muy distinta a la estrategia, digamos, republicana de Mackinder y Ratzel y los clásicos de la geopolítica del siglo XIX, que hay una innovación que es sumamente interesante. Pero por lo demás, yo comparto, digamos, lo que se ha dicho sobre el tema. Muchas gracias, Diego. Mauricio, tu comentario. Bueno, buenas. Comentario final, pues creo que ese comentario sea como algo muy reflexivo porque estamos viviendo los tiempos de la ciencia ficción. Las proyecciones son susceptibles a cambios. Es por ello que hago mención a Nassim Nicolás Taleb con su libro El Cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable. Recuerdo muy bien que en el campo tecnológico, pues en esa lucha de poderes de Estados Unidos con China, recuerdo muy bien cuando estaba en ese momento Donald Trump, hubo un hecho muy significativo que fue que una industria de telefonía celular le estaba ganando mucho campo, a otra empresa muy representativa de los Estados Unidos, que es Apple. Y Donald Trump en esa lucha digamos, de poderes, de comercio internacional, pues estableció una medida muy proteccionista y a su vez, pues quitarle, pues obviamente, todos los derechos a Huawei para seguir produciendo celulares en cuanto a no seguir darle los derechos exclusivos para su sistema operativo Android. Se me parece que un hecho ahí muy importante de esa lucha de poderes. Y bueno, es por ello que las proyecciones son susceptibles a cambios porque estamos viviendo los tiempos de la ciencia ficción. Recuerdo muy bien la película de Contagio de Matt Damon hace unos 8 o 10 años. Y bueno, muy parecido a lo que estamos viendo actualmente. Esa es como mi pequeña reflexión sobre pues, lo que estamos discutiendo. Y bueno, estamos, aquello que todo era improbable, ahora es altamente probable. Quería terminar con, pues, mi pequeña pues, participación con estas conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Le cedo la palabra a Diana para que formule las preguntas. Claro que sí, doctor Vieira. En el chat tenemos
un par de preguntas. Nos pregunta María Gómez, ¿cuáles son los efectos de esta pandemia y particularmente de las variantes del COVID en la geopolítica? ¿Cuál de nuestros invitados quisiera atender esta inquietud? Yo creo que Rita, que estuvo tratando el tema. Sí, muchas gracias, Edgar. Bueno, es una pregunta aparentemente muy sencilla, pero muy complicada de responder, porque la geopolítica también tiene muchos aspectos. Desde el punto de vista de lo que había señalado, de lo que señaló Diego al comienzo, que el prefijo geo, de la política internacional o del juego de poder entre grandes poderes, tenemos que existe actualmente un nuevo conflicto que tiene una raíz tecnológica o está vinculado con la tecnología, pero no mucho con la cuarta revolución tecnológica, que es la guerra de las vacunas. O sea, no diría cada laboratorio, pero cada país que tiene una solución interna al problema mediante una vacuna, intenta crear, y lo ha hecho, áreas de influencia para la difusión de esa vacuna entre aquellos gobiernos que pueden considerarse amigos. Esa es una clara repercusión geopolítica de la pandemia. El hecho de que algunos países utilicen la Pfizer y la Moderna y otros la China o la rusa con sus problemas, y que haya determinado número también de misiones de salud pública, por ejemplo, de China en la UE para repartir mascarillas y demás protectoras, barbijos. Esa es ya una clara repercusión geopolítica. Eso se relaciona con lo que decía, que la salud pública se había convertido en una cuestión de alta política, o sea, en una cuestión geopolítica. Pero también, insisto, la salud pública, o sea, la pandemia, obliga a cooperar, obliga a establecer algunos marcos más allá de las zonas de influencia. No creo que ningún área de influencia pueda cerrarse a la llegada de otras vacunas o a la llegada de cooperación externa que permita que todo el globo en general controle la pandemia en un periodo X, que cada vez parece un poquito más allá. Gracias. Gracias, Rita. Diana, la siguiente pregunta. Claro que sí, doctor. Acá tenemos a Julio Uriñez, nos pregunta, ¿cuáles son los principales factores que convierten a un país o región en potencia? Comenzar Diego y Mauricio. Ya, tenía desactivado el sonido. Bueno, a ver, yo creo que esto es una vieja discusión y vale la pena plantear que tiene unas respuestas múltiples, porque antes se decía, no, una potencia es la potencia atómica, pero es que resulta que hay otros criterios para medir el asunto. Algunos dicen, no, la extensión geográfica. Y sin embargo, uno se encuentra con que Reino Unido o Japón, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial eran unas potencias importantes y la extensión geográfica era muy pequeña. O hay países enormes, por ejemplo, Sudán antes de la división, o la República del Congo, por ejemplo, que es un país enorme, que de alguna manera no son, digamos, potencias importantes en el mundo. Entonces, pareciera que la extensión geográfica sí puede ser importante en algunos casos, pero no es el elemento más definitorio. Otros dirían, no, la población. Esto es la visión decimonónica de la geopolítica. Hoy día una serie de bombas atómicas acaban con
la tercera parte de la población mundial en una hora. Entonces, hay países que son altamente poblados y que tienen, digamos, uno se encuentra algunos países de Asia que tienen una enorme población y que sin embargo no tienen, digamos, un potencial económico o un potencial de bienestar de su propia población tan alto. Entonces, el criterio existe, sí, la población puede ser útil, pero hay países de poblaciones relativamente pequeñas, de menos de 50, 60 millones de habitantes, que serían países intermedios o países más pequeños, y que sin embargo tienen una gran importancia o en la vida económica o en el desarrollo científico-tecnológico o en el bienestar de su propia población. Hay otros criterios, entonces, del poder militar. Sí, el poder militar puede incidir de alguna manera, pero es que no es el único tema de agenda. Y hay países muy pequeñitos, geográficamente muy pequeñitos en población, que eventualmente son, digamos, países militarmente importantes. Por ejemplo, en Medio Oriente, Israel, que es un país muy pequeño, pero que es potencia atómica y que además de eso es, digamos, una potencia sin par en la zona del Medio Oriente. Esto es una cosa que nos lleva a pensar que los criterios de cuál es la base de poder, de potencia de un país, realmente son muy diversos. Por eso, por ejemplo, algunos no hablamos mucho de potencias. Cuando alguna gente en América Latina habla de potencias medianas, a mí esa clasificación me causa cierta aprehensión. Es preferible hablar de economías intermedias, de países con políticas exteriores activas o de países con un alto grado de bienestar de su población, los coeficientes de desarrollo humano. Entonces, simplemente mi respuesta para esto sería que no hay una respuesta simple. No se trata ni del nivel de armamentismo, ni de que posea una enorme cantidad de cosas. A veces en América Latina decimos, pero es que América Latina es rica, tiene todo, tiene ganadería, tiene agricultura, tiene minería. Pues sí, la República del Congo tiene todo lo que nosotros supuestamente tenemos y más, tiene todos los minerales del mundo que hay que tener, y sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo como país, de su posibilidad de influencia en la región, es realmente muy pequeña. Y el desarrollo, digamos, de sus habitantes es muy bajo. Entonces, aquí no se trata simplemente de poseer en abstracto los recursos naturales, se requieren políticas, se requiere continuidad de esas políticas, en fin. Entonces, la respuesta es que no hay una respuesta simple. Yo creo que, bueno, para eso está la especialización, para que tratemos de encontrar respuestas un poco más complejas frente al tema. La virtud de los políticos es que siempre tienen que tener las respuestas, todas las respuestas, así estén equivocados. La virtud del mundo académico es que siempre tenemos que tener todas las preguntas. Pero bueno, ya podemos avanzar con eso después. Muchas gracias, Diego. Mauricio, ¿quiere agregar algo? Bueno, pues adhiero lo que acaba de expresar el profesor Cardona. Diego, perdón. Es que potencia es qué variables puede determinar que un país sea potencia. Entonces, yo asocio eso, que la potencia está asociada al crecimiento económico, ¿no? Entonces, la teoría macroeconómica indica que existen variables como muy determinantes que tienen mucho peso en el crecimiento económico que lo puede llevar a ser una potencia. ¿Ok? Entonces, una de las variables que puede considerar la teoría económica, que es el capital humano. Entonces, obviamente, el capital humano, que es el que te da el conocimiento y la tecnología, es una de las principales variables que tiene mucho peso para el crecimiento económico y que puede llevar a un país a ser potencia. ¿Ok? La infraestructura también física y el capital financiero también puede considerarse como una variable que puede explicar el crecimiento económico de un país y puede llevarlo a ser potencia. Y obviamente la tecnología, ¿ya? Entonces, la macroeconomía indica en cuanto al crecimiento económico que pueden existir muchas variables que pueden llevar a un país a mayores y mejores condiciones de crecimiento económico y obviamente puede ser una potencia económica.
a veces se confunde que potencia está asociado a poderío militar. Me parece que, pues, no sé qué grado de correlación puede haber, pero se ve obviamente en la evidencia empírica que los países que son potencia, que obviamente sus tasas de crecimiento económico son muy significativas, el gasto en defensa es muy significativo. Pero obviamente también saben que para que puedan producir ese estado de bienestar, tienen que garantizar, entre comillas, pues la satisfacción de necesidades mínimas a todos los habitantes, ¿ya? Pues quería hacer esa pequeña anotación porque hay países que no tienen no generan mucho gasto militar, pero sus tasas de crecimiento económico son relativamente satisfactorias y se ve reflejado principalmente en el bienestar social, que es el fin último de la economía, que es producir bienestar social. Hago caso de aquí en Sudamérica, que si no estoy mal se le dice como la Noruega suramericana, que es Uruguay. Es un país muy pequeño, es casi como el Valle del Cauca, pero de alguna manera no es una potencia militar, pero sus tasas de crecimiento no son relativamente aceptables, pero Va a tienen... venir en la tarde, no venga. Perdón, pero pero se ve asociado en indicadores socioeconómicos como, digamos, acceso a educación, salud, alimentación. Entonces, ser potencia no es tanto asociado al gasto militar, más asociado al crecimiento económico, y cuando miramos las principales variables que inciden sobre el crecimiento económico, no hay ninguna variable que diga el gasto en defensa, ¿ya? Entonces quería hacer esa pequeña como anotación o intervención y espero pues darle respuesta a la pregunta. ¿Listo? Gracias. Bueno, antes de darle la palabra entonces a Diana, porque ya cumplimos el tiempo, estamos realmente entonces ya exactamente en esta hora y media, este primer conversatorio. Yo quiero agradecerle muchísimo a los tres participantes. Creo que se ha cumplido el objetivo de mostrar la importancia temática que puede llegar a ser considerada dentro de esta especialización en geopolítica para las relaciones internacionales. Es un comienzo, vamos a hacer más conversatorios en los primeros meses del próximo año, previo a el inicio de la especialización. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Diana. Doctor Vieira, muchas gracias. Tenemos una última pregunta aquí en el chat, la acaban de publicar. No sé si tengamos espacio para dar esa respuesta. Nos dice Carlos Alberto Chávez. Tengo una pregunta para los panelistas. ¿Qué opinan de la doctrina de no alineamiento activo para América Latina en su relación con estas grandes potencias? Rita y Diego, pues un breve comentario, por favor. Ladies first. Perdón, adelante Diego, si quieres. No, ladies first. Ok, no, creí que querías empezar. No. Gracias, muy interesante la pregunta de Carlos Alberto. Esa es una publicación bastante reciente, por cierto, que circula por parte de unos autores chilenos, como Jorge Jaime o Minami, no recuerdo el otro autor, que plantea la posibilidad de que América Latina, como grupo y a través de sus gobiernos, se mantenga al margen de esta rivalidad. Creo que prácticamente, aunque sería deseable y es positiva, como todo planteamiento teórico, enfrenta serias limitaciones, una de las cuales parte de la región misma. O sea, cómo los gobiernos latinoamericanos en este momento y a lo largo de bastantes años
tienen incapacidad para concertar acciones externas en el ámbito internacional. Entonces, desde ese punto de vista, con la polarización de sus planteamientos actuales, no creo que haya mucha posibilidad de que el gobierno de Brasil y el gobierno de México consigan ponerse de acuerdo en cómo mantenerse al margen, más allá de que sería positivo para la región y para esos gobiernos hacerlo. Y desde el punto de vista global, o sea, geopolítico global, tenemos un nivel de interdependencia tan grande que es prácticamente imposible liberarse de participar, de estar inmersos en el conflicto global o en la cooperación global. Lo que sí pueden hacer los gobiernos y pueden hacer las regiones a través de sus acuerdos regionales específicos, que para eso se supone que existen, es asumir posiciones que no que incidan más en el ámbito de la cooperación y del beneficio de todas las opciones que existen, en lugar de ir hacia posiciones que alienten el conflicto. Más allá de eso, no creo que haya opciones en este momento. Si mejora la situación y es posible, pues obviamente que estoy a favor teóricamente de ese planteamiento. Gracias. Gracias, Rita. Diego. Sí, no, muy brevemente. Sí, efectivamente, yo comparto el punto de que es una iniciativa que es, bueno, realmente es chileno-argentina, porque está, digamos, parte del viejo grupo de la red de RIAL, de la Red de Relaciones Internacionales de América Latina, que fue animada en especial por chilenos y argentinos. Algunos de ellos se han vuelto a agrupar, digamos, los más senior. En el caso de Argentina hay alguna gente de Flaxo, alguna gente de Torcuato Di Tella, el vicerrector Juan Tocatlián, por ejemplo, que está muy, digamos, en esa línea. La idea yo creo que es un poco como qué pasó en la Guerra Fría. En la época de la Guerra Fría se creó el movimiento de los no alineados, que esto fue una iniciativa más asiático-africana, a la cual se plegaron después algunos, muy pocos países latinoamericanos, y la idea era ni este ni oeste. Claro, algunos de ellos estaban muy bien ubicados en el este o en el oeste, a pesar de que se llamaban a sí mismos no alineados. Era una idea de China, de India, de la vieja Yugoslavia, de algunos 3, 4 países africanos, 2 países del sudeste asiático. En fin, Cuba era un miembro importantísimo de los no alineados, estaba bastante bien alineado en su época. Entonces, la idea era, si va a haber una especie de nueva Guerra Fría, no tanto ideológica, sino más estratégica, tradicional, entonces, digamos, puede haber ventajas en no tomar necesariamente posición por uno o por otro de los actores, y sobre todo si tomamos en cuenta la enorme, inmensa dependencia del mercado chino para productos exportados desde Chile, desde Argentina y desde Brasil, cosa que plantea problemas porque la relación China con países en desarrollo no es una relación sur-sur, es una relación norte-sur. Los chinos exportan tecnología, productos manufacturados e importan materia prima, en lo fundamental, con poco valor agregado. Pero la idea es como tener un cierto margen de maniobra que no los obligue necesariamente a tomar partido para mantener abiertos esos canales, no tanto el canal político, no tanto el canal de seguridad, sino los canales económicos. Es la impresión que yo tengo sobre ese tema. Y claro, es más fácil hacerlo en ciertas regiones del continente americano. Para México, que depende, 79% de sus exportaciones dependen del mercado estadounidense y 6% del mercado canadiense, es decir, 85% dependen del nuevo NAFTA, el TIMEC. Entonces, para México el margen de maniobra naturalmente que es mínimo, pero para países centroamericanos, que dependen más o menos 60-65% del comercio con Estados Unidos, es también bastante reducido. Para un país como Colombia, parcialmente Perú, es menos, digamos, es un poco más reducido
el relacionamiento con Estados Unidos, pero es importantísimo y sigue siendo el país, digamos, el socio por excelencia. Pero para un país como Brasil, cuyo socio comercial más importante hoy día es China, a pesar de las restricciones de los últimos 2 años, incluso la misma Argentina, y el caso de Chile también. Entonces, naturalmente, digamos, jugar a una teoría del no alineamiento activo es un factor importante para no entrar, digamos, en esa fase de conflicto. El asunto es qué pasaría si llega a haber un conflicto y si se ven forzados, digamos, a tomar posición. Esperemos que eso no suceda porque que suceda un conflicto entre las dos potencias, digamos, la primera y la tercera potencia militar del mundo, como son Estados Unidos y China, la segunda es Rusia, claramente, o entre la primera y la segunda económicas, en este caso sí, claramente Estados Unidos y China. Eso no favorece ni a Estados Unidos, ni a China, ni a Sudeste Asiático, ni a nadie en el mundo. Esto sería la debacle. Pero, digamos, es una teoría interesante, vale la pena tomar nota, pero sobre todo vale la pena tomar nota de cuál es el contexto en el cual ha sido producida. Y hay una discusión, que ya termino con esto en 30 segundos, que es la de que la mayor ganancia para los países realmente está en exportar productos de valor agregado y no solamente materias primas. Y nosotros estamos, sobre todo en Sudamérica, primarizando nuestras exportaciones y nuestras economías, lo cual es gravísimo. Cito un solo ejemplo, ya que Mauricio citaba el caso de Uruguay, que es el caso de Corea, Corea del Sur. Corea del Sur tiene un tamaño que es más o menos 1/8 del tamaño de Colombia. Es como 2 departamentos colombianos. Pero su Producto Interno Bruto es 6 veces todo el producto colombiano. Entonces 6 por 8, 48. Eso en cristiano quiere decir que la economía de Corea del Sur es 48 veces más eficiente que la economía colombiana. ¿Y eso es por qué? Por una sencilla razón, porque la mayor parte de lo que produce y exporta Corea, más o menos 90-92%, son productos de alto valor agregado, no materias primas. Pero esa es otra discusión que ya también tendremos que dar. Muchísimas gracias, Diego y Rita. Ahora sí le cedo la palabra a Diana para cerrar. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a las personas que estuvieron participando en este conversatorio, en este webinar. Estamos transmitiendo en el canal de YouTube de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Cali. Les queremos agradecer habernos acompañado en este espacio. Estarán de acuerdo conmigo en que es un tema absolutamente fascinante. Nos tuvieron cautivados todo este tiempo con todas sus opiniones. Les queremos agradecer precisamente eso, su generosidad. Disfrutamos mucho de su experiencia, de su conocimiento, de su experticia. Los estaremos avisando cuando tengamos un nuevo conversatorio, un nuevo espacio como este, porque definitivamente es un tema que nos permitirá pues ahondar mucho más en todo este campo de la geopolítica y las relaciones internacionales. Queremos aprovechar el tiempo en el que estamos para desearles a todos unas felices fiestas y que tengan un feliz almuerzo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Adiós, Hasta luego. amigos. Gracias. Gracias por la